Hola chicos, bienvenidos al podcast de Iluma. Y ya seas un vampiro, un hombre lobo o lo que sea, espero que disfrutes de este terrorífico episodio donde vamos a estar hablando sobre la estética del horror, el terror, películas, videojuegos, etcétera, etcétera, con mi querida amiga Monse. Hola. Pues así es, Monse, ya que se acerca el precioso y bello 2 de noviembre acá en México, bueno, más bien allá en México. Ujú. Porque para los que no sepan, yo estoy ahorita en Canadá, pero soy mexicano de corazón, orgullosamente. Y bueno, allá en México se acerca el Día de Muertos. Y bueno, supongo que en el resto del mundo el tradicional 31 de octubre, que es Halloween. Entonces, creemos que es una ocasión muy buena para hablar sobre la estética del terror, para que entendamos un poquito de dónde viene, por qué sentimos miedo, qué cosas nos hacen sentir miedo y cómo podemos integrar todas estas cosas a nuestro trabajo artístico. Entonces, pues dentro de todo esto, ambas partes acá tenemos muchísimo contenido, no sabemos ni siquiera si va, si va a ser una hora suficiente para hablar de todo lo que tenemos, pero bueno, en Sí, sí. fin, ya iremos viendo. Y nada más brevemente comento que seguimos con el proyecto de los insectos con calabozos y dragones. En esta ocasión ya estamos diseñando a la gente escarabajo. Espero disfruten de, de lo interesante que salieron estas versiones. En fin, vamos a darle vuelo a esto, Monse. ¿Quieres platicar, empezar con algo o me lanzas la bolita? ¿Cómo le hacemos? Pues como tú veas, o sea, yo también tengo muchísima información. O sea, estos temas me encantan, la verdad, y hay mucha tela de dónde cortar, entonces la verdad está muy difícil, pero si quieres empezamos un poquillo por el Día de Muertos, que a mí me súper encanta. Venga. Como se- Acá, ay, sí. Bueno, pues primero, ¿por qué nos gusta asustarnos? O sea, ¿qué encontramos de padre en esto? Hay muchos enfoques, pero sobre todo el mexicano es una unión muy fuerte entre la muerte y la población. Y más que eso, o sea, no sé si tú lo notas como mexicano, pero no es tanto que sí nos da miedo de alguna manera, pero la celebración va más enfocada a la unión de la muerte con la vida, Ok. como de celebrar a los muertos que alguna vez estuvieron con nosotros y que vienen a visitarnos, ¿no? Entonces, un poco eso, y me encanta como el back que tiene la celebración en cuanto a colores, figuras, representaciones, porque tiene mucho que ver no solo con, pues como siempre, los mexicanos somos una mezcla de cultura. Entonces tenemos una parte muy española en la celebración y también una parte muy de las culturas prehispánicas y la unión de estas y cómo cada cosa se reinterpretó. O sea, por ejemplo, elementos de la ofrenda que son muy típicos. Por ejemplo, estaba viendo que el papel picado, eh, o sea, antes para las culturas prehispánicas se hacía con papel amate, pero cuando llegaron los españoles empezó a utilizar el papel china, no sé si el papel china como ahora, pero papel china, Algo ¿no? así, ok. Ajá, y los colores tienen un simbolismo que yo tampoco estaba tan enterada, iba mucho de la mano con los distintos como paraísos que tenían las culturas prehispánicas. O sea, que si tú morías ahogado, te ibas a un cielo, que si tú te morías siendo guerrero, te ibas a otro cielo. Entonces, depende de eso, pues a lo mejor se ocupa el color azul, se ocupan los colores rojos, se ocupan los colores tal. Me pareció padre, porque además, como hay veces en que perdemos un poco el asunto de por qué se usa tanto color, ¿no? O sea, tú dices, ah, qué padre se ve todo, pero tienen también como muchos simbolismos. Entonces, eso visualmente es como muy importante. Y algo que también estamos muy acostumbrados es a las calaveritas, ¿no? Las Ujú. calaveritas de azúcar, a lo mejor cerámicas de calaveritas, las vemos en todas partes, pero en realidad también tienen como su back en la cultura prehispánica y que ellos dejaban como los cráneos de las personas que eran ofrecidas en sacrificio a sus enemigos y los dejaban como símbolo, ¿no? Y Ujú. pues ahora en la actualidad pues ya las vemos lindas y qué rico y demás, pero pues me gusta todo ese back. Y tú dale, ¿eh?
tú dale si se te ocurre No, algo. no, solo quería comentar para aquellos que no conozcan específicamente bueno, esta tradición mexicana. Para nosotros es muy, bueno, ponemos la ofrenda, así le llamamos, que es como una especie de, pues sí, es una ofrenda, literalmente, valga la redundancia, para nuestros muertos, ¿no? Entonces sí, como dice Monse, tenemos hay mucho color relacionado con todo el diseño de una ofrenda, porque de hecho hay concursos sobre tener que diseñar una ofrenda, solo como para dar un poco de Sí, contexto claro, para las no personas. todo el mundo sabe, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí. Sí, pues se pone una ofrenda porque en nuestra cultura pensamos que nuestros muertos regresan a un día al año a comer, a celebrar esta temporada Ujú. y pues a vernos de nuevo, ¿no? Entonces se colocan sus fotografías, se colocan flores de cempasúchil, se coloca el papel picado, calaveritas de azúcar y ya otro tipo de simbolismos como son las veladoras, la sal, el agua y también toda esta parte de las veladoras y velar en los panteones que también se hace, eso es muy español. De Ah, hecho, ok. la celebración inició, o sea, para las culturas prehispánicas se celebraba más o menos a mediados de año, como por el verano. Pero cuando llegaron los españoles, decidieron como traspasar pues este rollo que traían los prehispánicos con los muertos a esta temporada de octubre-noviembre, porque era cuando los españoles celebraban bueno, los santos difuntos. Ujú. Entonces lo unieron y se hizo este mix. Y pues sí, o sea, yo tengo ahí como cosas chistosas con el Día de Muertos. A mí la verdad es que desde niña me encanta. Y no sé si tú te acuerdas que había como una especie de choque cultural cuando teníamos como unos 9 años, que era, o sea, el Día de Muertos estaba casi totalmente olvidado Sí. y casi en todas partes era el Halloween, ¿no? Ujú. Y como que hubo un renacer de esto. Yo me acuerdo mucho de haber ido a Coyoacán y que se hacían como muchas obras de teatro en donde te decían, ¿sabes qué? Así como, no sé si ubican las ilustraciones de los Mexican, pero Ujú. están muy padres y ellos dicen, pues tu cultura es chida, ¿no? Ujú. Y es una onda así como de que la gente se ha vuelto a conectar con esta tradición, pero por mucho tiempo estuvo como muy olvidada Sí. y por un lado me encanta que la gente lo haya retomado y por el otro la verdad es que da un poco de cringe ¿Por qué? porque, porque ay, por todo esto de la apropiación cultural. O sea, por ejemplo, algo a que a mí me da mucho cringe es que en lugar de decir Día de Muertos, de repente le digan Día de los Muertos, pero es por este pase al inglés de Day of the Dead y ya Oh, ok. traducido al español como que se volvió a pasar a Día de los Muertos, ¿no? Ok, ok. Me da mucho cringe como ese tipo de cambiecillos. Sí. Y por ejemplo, también aquí en la Ciudad de México, desde que se filmó la película de James Bond, Ajá. eh, es el desfile, pero eso no se hacía antes, ¿no? No me O sea, digas. sí, ¿no? Son tradiciones que se han como incluido, ¿no? Ok. Por un lado, o sea, yo estoy al tanto de que pues es inevitable que haya una globalización, ¿no? Y que cada vez más pues la gente le agrega cosas, se modifica, en otros países se adopta, y pues no hay de otra, ¿no? O sea, sí o sí las cosas se van modificando, Ok. pero sí, la verdad, siendo donde está sí me da un poco de cringe. Y entonces, por ejemplo, ¿qué opinión tienes sobre Coco? Ay, o sea, siento que lo bueno de la producción es que sí vinieron a hacer una investigación, se fueron a los pueblitos en donde hay como este ponche en las celebraciones de Día de Muertos, Ujú. vieron que la gente va a los panteones, que hay este tipo de abuelitas como el de la película, que hay Xoloscuincles, que, o sea, la verdad es que sí me gustó la investigación que hicieron y se refleja en la película, pero si te das cuenta, también transformaron la celebración, porque no es que haya un tipo de barrera o de, ¿cómo se le dice? Como una frontera en donde si no tienes tus papeles listos no te dejan entrar, ¿no? O Ujú. sea, ya es como reinterpretada. Siento Ujú. que no lo hicieron mal,
pero sigue sin ser de mis películas favoritas. Ok. Sí, Yo, por y ejemplo, rescato un par de cosas que sí me llamaron, o sea que, bueno, a mí me parecieron brillantes desde la idea, por ejemplo, la idea de que el puente esté hecho de cempasúchil. eso está muy bonito. Eso se me hizo como increíble, es como, porque es justamente el camino que se les pone a los muertos, ¿no? Eso Sí, se me hizo brillante. porque la flor representa el sol, o sea, las culturas prehispánicas asociaban la flor de cempasúchil con Con el el sol, sol. con la luz. Entonces, por eso se hace el camino de pétalos de flores de cempasúchil. Ujú. Eso Y, sí está muy lindo. y bueno, una cosa que entiendo también el cringe que tienes, porque sí, ¿no? Como que es difícil no sentir como, pues no sé, como, como que están invadiendo algo que es tuyo, a lo mejor, no lo sé. Pero también, por ejemplo, estando acá, incluso hace poco hubo un problemita ahí interesante con Ubisoft. Ubisoft, para aquellos que no sepan, es una compañía de videojuegos muy importante. Es un estudio que son los encargados de hacer Assassin's Creed, por ejemplo, o Far Cry. O sea, son juegos ya, títulos pesados, ¿no? Y hace poquito hubo un despapalle porque empezaron a salir a la luz un poco de... No quiero decir racismo, pero como que si hay cierta preferencia, como que no hay mucha variedad de las personas que trabajan ahí en términos de los backgrounds que tiene cada persona. Y esto lo digo porque es muy evidente cómo en muchas de las producciones de entretenimiento, o sea, llámese series, etcétera, etcétera, hacen falta nuevas visiones de representar las cosas, ¿no? Ujú. Y es ahí donde yo pienso que es interesante saltar a investigar lo que se tiene en otras culturas, como en este caso el Día de Muertos en México, que sí, ciertamente es triste que no seamos nosotros mismos los que promovamos eso y tenga que venir una compañía extranjera, llámese Disney, y lo hagan, pues tristemente mejor que otras producciones que se hacen en México, ¿no? Sí, Eh, hablando de películas. exactamente, entonces yo, o sea, como que quería traer este comentario nada más como para decir que cómo es importante ver qué otras visiones tienen otras culturas del mundo, porque de ahí se pueden enriquecer nuestras propuestas creativas, ¿no? Mm. Y se puede innovar sin necesariamente caer en lo mismo y en el cliché, porque, y de hecho, si se me permite aquí saltar brevemente a otro, bueno, no, terminemos esta parte de Día de Muertos y luego me paso esto, pero, o sea, dejemos esto así como una notita de la que retomaré después. Sí, también, a mí también me gustaría retomar. De hecho, o sea, deberíamos hacer un capítulo de apropiación cultural visualmente, porque también es muy... Sí, creo que sería muy bueno. Pues sí, recapitulando un poco sobre Día de Muertos, pues obviamente también son muy importantes las leyendas y todo lo que hay por ahí. Ujú. Eh, y lo que quería decir también, voy a dar un poco el salto, pero hablando un poquito como de esta onda entre Halloween y Día de Muertos, Ok. eh, me pareció curioso que también Halloween también proviene como de ay, tenía el dato aquí, viene de un antiguo festival celta que Ujú. nació hace 3000 años, pero me pareció curioso porque igual se celebraba en época distinta y se terminó pasando a estas fechas por el mismo asunto del Día de Todos los Santos. O sea, ambas Ujú. celebraciones se pasaron a esta fecha, ¿no? Tienen obviamente su trasfondo distinto, Ujú. eh, y también tienen leyendas al respecto, ¿no? Por ejemplo, esta onda de las calabazas con la luz adentro tiene un porqué y hay una como historia atrás de eso, pero a grandes rasgos, la verdad es que soy bien mala para los nombres, pero la historia viene de que es un cuate muy curioso que logra evadir la muerte a través de varios retos que tiene con el diablo Ok. y al final, eh, el diablo termina ganándole y él pena con un nabo con luz adentro. Una onda así. Ujú. No sé si tienes dato de eso. ¿Sí? ¿No?
¿Cómo? Ah, perdón, no, no escuché bien esa última parte. Si tú tienes datos sobre la historia. No, 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 no específicamente de... Solo sé que en inglés creo que se le llama Jack-o'-lantern. Ajá, exacto. Ajá, O sea, ¿no? y al principio era un nabo, se terminó pasando una calabaza. Ah, ok, ok. Y pues también, o sea, esta onda de las máscaras y todo tiene un Ujú. significado como de, porque además la tradición de Halloween es que se piensa que la dimensión entre los vivos y los muertos se vuelve más delgada y por eso vienen a visitarnos. O sea, en realidad en la tradición no es que vengan a vernos, sino más bien que pueden pasar tanto espíritus malos como buenos, entonces por eso es una época como de un terror distinto. Ok. Co- Ajá, ¿Cómo etiquetarías ese terror distinto? pues es un poquito, o sea, a diferencia del Día de Muertos, no es como esta nostalgia o cariño hacia los muertos, es más bien como una onda de, oye, qué miedo, van a venir esos espíritus malos, a lo mejor nos pueden hacer daño, sí, se siente diferente, o sea, es más como de terror, o sea, no es Sí. tanto como de esta conexión con la muerte. Con el pasado, ok. Ah, sí. Y fíjate que me llama la atención, y cómo existe entre, o sea, como comentabas justamente que tenemos, o sea, no se me hace tanta coincidencia el hecho de que existan entre varias culturas esta fascinación o esta curiosidad por la muerte. Véase, por ejemplo, los egipcios con la reencarnación y todas estas ideas, ¿no? Lo cual Ujú. me llama la atención, y si tenemos, no sé, antropólogos, etcétera, que nos escuchen, como, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta fascinación con la muerte, no? Y yo dentro de todo esto, o sea, y a lo mejor lo ligo un poquito con este aspecto un poco más de terror del que estabas, de esta otra celebración, que es un poco como siempre tenemos una fascinación por las cosas desconocidas. Ujú, exacto. Y creo que, me encanta la frase esa de la curiosidad mató al gato, porque es como subirte a una montaña rusa. Como si hay como de, ay, se siente, o sea, se siente esa adrenalina, etcétera, etcétera, pero cómo estamos ahí buscando. Y siento que pasa lo mismo con esta onda de las películas de terror o este tipo de celebraciones, donde como que hay una cierta curiosidad por saber qué hay más allá de lo evidente, qué está pasando, ¿no? Sí, y sobre todo, por ejemplo, en las películas, ¿no? Que te encantan las películas de terror, pero de alguna manera es como este miedo a lo desconocido y, o sea, de alguna manera tú lo estás viendo desde afuera, ¿no? Estás viendo algo que te aterra, pero tú estás a salvo. Cierto. Sí, no necesariamente estás ahí poniendo en riesgo tu vida. Exacto. Y algo que encontré dos citas de Lovecraft, me parecieron lindas, que bueno, Lovecraft es más texto, más lectura que visual, ¿verdad? Pero me parecieron interesantes porque él habla de que su tipo de terror va más enfocado a que los asuntos de los humanos, tanto el bien como el mal, no son, bueno, son insignificantes para el universo, ¿no? O sea, Ujú. el universo vale los miedos que nosotros podamos tener y también habla mucho como de la incapacidad que nosotros tenemos de ver más allá de nuestro mundo. Entonces juega mucho justo con lo desconocido y se me hace como, así como, Sí, es que sí. es justamente eso. Y de hecho, yo creo que atando esa idea de lo desconocido un poco a todo esto que tiene que ver con, por ejemplo, ilustraciones, etcétera, etcétera. Escuchaba una vez una cita, no recuerdo específicamente el nombre de esta persona, mal tache para mí, pero bueno, eh, él decía que a la gente no le gusta, o sea, le gusta no, voy a totalmente arruinar la cita. Mejor diré el concepto, porque si no, bueno. Pero o sea, él hablaba de que a la gente no le gusta tener que esforzarse un poquitito. Bueno, no literalmente esforzarse, pero que no le entregues todo, absolutamente. Y por Ok, ejemplo, hay piezas muy interesante a la hora de que estás ilustrando, que puedes dejar sugeridas ciertas cosas con la pintura
que de alguna manera te dejan, o sea, dejan que la imaginación del espectador de alguna manera pues navegue o sí, como que La idea. ajá, como que se suelte y tenga la posibilidad de imaginar qué está pasando, de preguntarse qué más hay ahí, ¿no? Y Sí. entonces, en ese sentido, creo que es como, o sea, justamente creo que cuando nosotros logramos integrar ciertas cosas de esa manera a una ilustración, te genera puede hacerlas como un poco más llamativas. El hecho de no saber exactamente todo lo que está pasando, como que te generan preguntas, ilustraciones donde te dices, es que, qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué pasa esto? Como que Ujú. sí, siento que genera un atractivo más allá de una simple ilustración, como que rompes esa barrera y empiezas a trabajar un poco más con la mente de la persona que lo está viendo. Y eso es justamente lo que, no sé, lo que a mí me gusta creo que las buenas películas de terror juegan un poco con eso, con el no saber qué está pasando. Y de hecho no sé si te has preguntado incluso, porque es que de repente antes las películas de terror eran suficientes para cautivarnos con sus, no sé, por ejemplo Chucky, ¿no? Que Así es es un ahora que da risa, ¿no? exacto, pero siento que, o por ejemplo en su momento los clásicos de como Frankenstein, así en blanco y negro, que en su momento eran así, que generaban terror, y creo que todo esto tiene que ver con esa necesidad de asombro que tenemos las personas, como de que quieres ver qué es eso, te da curiosidad, ¿no? Pero como ha sido ya tan visto en todos lados que empieza a resultar pues insaboro, ¿no? Como que ya es como de, ay, otra vez la misma cosa. Encontré algo interesante y es que cada generación crece con miedos distintos. Entonces, el analizarlo, las distintas representaciones del miedo a través del tiempo hace que te des cuenta cuáles eran los miedos de esa época. Bueno, da la redundancia, ¿no? Pero sí es muy interesante. Por ejemplo, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, empezó una serie de películas muy interesante y se nota mucho en cuanto al cine de terror en Estados Unidos como el cine de terror, por ejemplo, en Japón. O sea, tengo que decir que esta información la saqué de algo que escribió Naoto Nakasone. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero, o sea, búsquenlo y Ujú. tiene muy interesantes de esto. Y él lo que dice es que en Estados Unidos la radiación te convertía en un superhéroe, ¿no? En cambio, la radiación en Japón te traía, eh, ¿cómo se llama este ser gigante? ¿Godzilla? Godzilla, o sea, les trajo Godzilla y monstruos gigantes. Los Entonces, kaijus. ajá, exacto, la visión de los hechos históricos con las culturas y cómo lo representaban con el miedo se me hace muy interesante. Y por ejemplo, después de esa serie de como de la bomba, toda esta onda radioactiva, en Japón empezó un tipo de cine muy relacionado con la humedad. O sea, suena raro, pero Ok. monstruos suelen ser más húmedos y con deformaciones irregulares y asimétricas. Entonces, tiene mucho que ver con lo que los japoneses estaban viviendo y con el miedo que tenían, con sus miedos. En cambio, en Estados Unidos, en Hollywood, los monstruos suelen ser más secos. Es que es muy chistoso como No, 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 sí. sí. Y pues el cine de terror japonés justamente tiene esta otra parte, porque además tiene mucho que ver las dos religiones que hay. Ellos, igual que en México, están más conectados como con la muerte y con sus espíritus de una manera distinta Ujú. y están como más acostumbrados a ver lo que no pueden entender como parte de la vida. Entonces, su miedo suele ser más psicológico y no te suelen enseñar todo pues así como masticadito, ¿no? O Ujú. sea, también lo que dice esta persona, Naoto, que la verdad es que intenté buscarlo más, pero no encontré más que sus escritos. O sea, Naoto lo que dice es que, ¿qué iba a decir?
anda bien horrible. No se me fue, ¿eh? Pero bueno, el punto es que sí, o sea, las representaciones de espíritus en Japón tienen como esta onda húmeda, mojada, son mujeres con el cabello totalmente estirado, mojado, como ya lo vemos un poquito más actualmente que el aro, la maldición, el ojo, o sea, siempre son espíritus así. Ujú. Y mm, Y de hecho, o sea, creo que es muy interesante al revisar trabajos de terror o de horror, de lo que sea, ya sean videojuegos, películas, libros, etcétera, justamente pensar en la época en la que están hechos. Y como comentabas, por ejemplo, Lovecraft, justamente una de las cosas que a lo que él era muy... Bueno, es que yo soy bastante fan de este señor. Entonces, ok. una de las cosas a las que él le tenía mucho miedo era... O sea, en su momento se estaba viviendo en Estados Unidos, había más integración de otras razas, ¿no? Llámese desde latinos hasta personas de color, etcétera, etcétera. Sí. Y mucho de su terror también tiene que ver con con cierta invasión hacia el espacio, hacia el hogar, hacia donde se vivía y como que siempre hablaba describe a otros seres así como desagradables, como con esa misma versión que él sentía hacia otro tipo de seres humanos, ¿no? Mm. Entonces es como interesante ir analizando justo esas cosas. Se me hace, no sé, a mí se me hace algo muy enriquecedor, muy fascinante, honestamente. Ujú. Y, o sea, hablando de películas también vemos como, mm, hablando de eso, la primera película de terror que, bueno, no es tanto de terror, pero la primera como preproducción que se considera de este tipo fue la de El tren llegando de los hermanos Lumière, porque la gente en su época no conocía el cine, ¿no? Entonces pensó que iba a ser arrollada por el tren. Y pues es muy chistoso, ¿no? Ahorita lo piensas y dices, what, o sea, por, Sí, sí, pero para ellos sí fue bastante impactante. Entonces, pues sí, se analiza de esa manera y, o sea, puedes ver los temores de cada época. de cada época. Sí, totalmente. Pero sin embargo, también me gustaría pensar si existen, porque no sé, o sea, pensando desde una perspectiva de uno como diseñador, etcétera, etcétera, y quizá a lo mejor me equivoco, pero a veces me gusta pensar que hay una cierta objetividad y cierta ciencia, bueno, no ciencia, pero bueno, por llamarle de una manera, este, Mm. como que pueden existir ciertos principios a los que podemos recurrir constantemente para producir ciertos efectos, ¿no? En las personas. Y aunque sí, o sea, tienes razón, creo que no puedo llamarlo no puede ser exacto esto porque justamente los tiempos van cambiando. Y yo suelo pensar que mucho del trabajo que uno hace como diseñador, para poder comunicar lo que quieres decir, existe gracias a construcciones sociales que creamos pues a lo largo del paso del tiempo, ¿no? Sí. Pero ciertamente se ve influenciado por la cultura. Por ejemplo, el hecho de que para las personas en Oriente el blanco represente la muerte, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pero aún así, quiero creer que hay cosas que son mm, tan parte del ser humano que viene un poco más allá, como quizá incluso biológico, de las que de repente se pueden recurrir para poder causar terror, generar terror. Y en este caso me gustaría, por ejemplo, hablar, o sea, para ejemplificar un poco a lo que me refiero, tengo un par Sí. de casos un caso en específico que me llama mucho la atención en esta ocasión sobre videojuegos y cómo logran generarte miedo, a través de qué cosas. Y creo que esto le pasaría a cualquier ser vivo, sentirte indefenso a sabiendas que existe algo que atenta contra pues sí, contra tu integridad o lo que sea, te puede generar como miedo, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, qué da más miedo? Ver en una pantalla de televisión un reportaje de noticias donde están diciendo que en un pueblo alejado de ti hay zombies, o saber
que hay un zombie en el cuarto de tu hijo. Ajá, Pues es que opción, ¿no? exacto. Pero entonces, lo que noto aquí es que creo que esto viene en parte porque hay un libro muy bueno que se llama El gen egoísta de Richard Dawkins, que habla sobre cómo a últimas lo que el ser humano quiere es ser capaz de perpetuarse a través del pase de sus genes, ¿no? Mm, Entonces, el hecho de que tu hijo esté en peligro quiere decir que hay un peligro hacia lo que es tu propósito final, ¿no? Porque tu hijo de alguna manera eres tú, es una copia tuya genética, ¿sí me explico? mm, Entonces, no sé, a mí me llama mucho la atención el hecho de que te generen de repente estas reacciones de miedo, que a lo mejor pensamos que es un poco por cariño, que, o sea, no niego que haya cariño, simplemente que es curioso ver cómo debajo de todas esas capas hay instintos que te producen estas cosas, ¿no? Y exacto. por ejemplo, cuando un videojuego o una película es capaz de alguna manera generarte esa sensación de estar indefenso, son capaces de producir miedo. Entonces yo le diría a nuestra audiencia, que somos todos creadores de imágenes, si puedes de alguna manera relacionar a tu espectador con una situación dentro de lo que estás haciendo, o si logras integrarlo, Ujú. a, a tocar las emociones más bien esos instintos más profundos, creo que podemos generar imágenes muy poderosas. Por ejemplo, en Resident Evil me llama mucho la atención el hecho de que en los primeros, la manera en la que mueves al personaje se siente torpe. O sea, comparado con otros juegos donde es muy fácil moverte y estás casi en completo control de lo que estás haciendo, pues te hace Ujú. sentir cierta sensación de poder, como que no pasa nada. En cambio en Resident Evil, la manera en la que las cámaras están fijadas y que no puedes ver en todo momento, o sea, toda esa torpeza, cómo ayuda a que sientas ese temor inminente constantemente, ¿no? Entonces, bueno, a mí ese tipo de cosas se me hacen como muy fascinantes. Y esto también se puede ver en el cine. Por ejemplo, hace poquito hablábamos los tres mosqueteros aquí de Iloma sobre una película que se llama Hereditario. Bueno, en inglés es Hereditary. En español supongo que será Hereditario. Creo que sí, así lo trabajaron. Y justamente de lo que te hablan es de... o sea, tratan de conectarte con estos aspectos donde deberías sentirte a salvo, que es la familia. Entonces te empiezas a integrar con la familia, empiezas a conocer el por qué se sienten así, te empiezas a encariñar con ellos. Entonces cuando empiezas a ver cómo se empiezan a transformar el uno contra el otro, eh, te empieza a despertar esas sensaciones de incomodidad porque es algo que no debería pasar, es tu familia. Ujú. Ajá. Y Es bueno, que por ejemplo, este tipo de cosas me llaman mucho la atención porque siento que de alguna manera pueden romper un poquito las barreras de lo que es la sociedad y tocar cosas que a lo mejor están un poquito más profundo sobre lo que te puede ocasionar o no miedo. Y es que justo, o sea, eso fuera de que sea cultural es algo que traemos como genéticamente. Y algo, un término que encontré que es Uncanny Valley, o no Ujú. sé cómo se dice, Es como lo pero desconocido, ¿no? Como... no habla sobre que, por ejemplo, estos robots que se acercan mucho a parecerse a un humano, pero que no lo son, y que tú logras detectarlo, Ah, en sí, lugar sí, sí. de sentirlo cercano, te da Ujú. miedo. Cierto. Y esto es un recurso muy importante porque si tú logras justo que tu espectador sienta esta sensación de que algo, por más humano que se vea, no lo es, se une ahí el miedo a lo desconocido y Sí, es tipo muy del cierto. cerebro. Bueno, no sé si es un sesgo, o sea, yo creo que el cerebro es muy inteligente y logra detectar cuando algo no está bien. Sí, Entonces, sí, sí, sí. aunque tú no lo estés analizando, dices como que aquí hay algo raro, ¿no? Por ejemplo, en el cine de Japón lo que hacen mucho es grabar en reversa y aunque tu cerebro no note que así lo graban, como que siente ahí un raro, ¿no? Ok. Entonces, pero como moviéndose raro y tú no sabes por qué, pero o sea, sabes que hay algo ahí que no está funcionando. Ok. Yo creo que, ¿sabes qué? A mí eso me suena que viene de lo mismo, de este instinto de supervivencia. Porque no sé, ponte a pensar en un venado, ¿no?
que está tranquilamente pastando o lo que sea y de repente algo suena una ramita o algo ahí como que algo se siente extraño, de repente una brisita le llega que huele a depredador, no sé, como que sientes que algo que debería ser normal, algo, hay alguna cosita que no encaja. Entonces es como de, wow, ¿qué está pasando aquí? Y de hecho, justamente ahorita que hablas de eso, a mí me llama la atención el por qué nos dan miedo los payasos. Y creo que viene por eso, porque cuando ves una cara de un payaso, o sea, aparenta ser algo feliz, pero al mismo tiempo no sabes, ¿no? Es como extraño. Y de hecho aquí tengo una crítica en relación a la película de eso, la anterior. Bueno, que la anterior no sé, no entiendo bien si es una serie de TV. Bueno, X. Pero, La dividieron en dos partes, ¿no? Según yo. ajá. Pero Ajá. bueno, en relación al diseño de ambos payasos, el primero, el anterior, que el actor se llama Tim Curry. Y de hecho, Sí. el actor, o sea, tan solo el actor tiene esta cara como de que, no sé, este señor, ¿qué onda? Pero el maquillaje es, o sea, se ve como un payaso. Se ve literalmente como, no hay nada ah, literalmente así como que sean muy, muy obvios sobre que es un payaso malévolo. En cambio, en el de ahora es como más obvio, como que hay algo que está, o sea, luego notas que es un payaso malévolo. Y en Sí. este sentido, yo creo, al menos hablando desde mi experiencia personal, el otro me genera un poco más como esta sensación como de, wow, de Incomodidad, ¿no? incómodo. Ajá, exacto, como de incómodo. No te ves malo pues, del todo, pero como que, ay, Ajá. sí. Y entonces, no sé, eso, justo ese término de Uncanny Valley, no sé cómo traducirlo como dices a español, pero, Él lo traducen como valle inquietante, ¿no? O sea, ok, como que no algo, pero justo también fue hecho por un japonés, o sea, el término lo acuñó un un científico japonés. japonés, fíjate. Entonces, o sea, como que me gusta ahí su visión que tienen de esto. Es padre sumergirse sobre otras visiones, porque sí, además de que creo que, no sé, creo que siento que acá por la búsqueda de dinero de repente hay cierta pereza Ujú. de llevar de pensar un poquito más allá de las cosas, pero bueno, en fin. Y de hecho Sí, pues, también, perdón, adelante, adelante. bueno, como hablando un poquito de eso, sí, justo de repente se van como las producciones por un camino más fácil, ¿no? O sea, a lo mejor cuando vas al cine y ves de repente el típico recurso de screen de que te salta algo, Ajá, el y pues jumpscare. obviamente te asusta, ¿no? Pero no porque sea algo verdaderamente terrorífico, sino porque a todo mundo es un instinto, te salta y pues brincas, Sí, ¿no? Pero no porque sea un buen recurso. Y digo, como diseñadores o como ilustradores o como gente creativa, hay muchos recursos muy interesantes, por ejemplo, hablando de películas, que te ayudan a crear una atmósfera y que ayudan a guiar al espectador de cierta manera en que no les des todo como tú decías, o sea, como que les das un poquito de información visualmente, pero a lo mejor no toda. Y por ejemplo, algo que viene mucho del cine gótico, de esta onda de los monstruos, son mucho los claroscuros, o sea, te narran la historia a través de claroscuros. Y esto ha ido como permeándose a lo largo de las generaciones y de las películas, que todavía son recursos que se ocupan. Entonces ujú, es padre también. sí. Y algo que también estaba analizando son como las tipografías de los carteles de películas. Y se me hace muy, Ok. porque cada una tiene mucho que ver con el tipo de cine que es, obviamente, ¿no? Pero hablando del cine gótico y del cine como un poquito psicológico, se van mucho por tipografías mucho más, obviamente, góticas y más clásicas, ¿no? O sea, como clásicas y más sencillas. O sea, también se van actualmente con muchas de palo seco y demás, que como que a lo mejor es un poco de lo mismo, de te estoy dando algo sencillo, pero hay algo más atrás, ¿no? Y Ujú, también llama mucho la atención la estética de las películas de terror de los años 80, porque se vuelven a lo mejor un poco más cómicas, ¿no? Y más caricaturas. Igual sí. las tipografías, se van mucho por
esta onda fluffy, de fluidos y demás. Y también hay un cine de terror muy interesante que es el de asesinos seriales. El Y slasher. Ah, no, no. ¿Sí? Ok. lo apunté por acá, perdonen porque tengo mis notas, pero es que es mucha información. No, sí Sí, es. cine de slasher. Ok. Y igual recurren mucho a estas cosas, a tipografías picudas, a la sangre, a splashes, ¿no? O sea, obviamente cada cartel tiene como su propio simbolismo y sus propias, eh, pues sí, sus propias maneras de narrar la historia a Sí. través del cartel, pero se me hace muy padre también. Y Sí, justo el cine de terror de los años 80 se permea un poco a México con estas películas de los luchadores, con vampiros y no sé qué. Y pues también es una crítica muy chistosa. Es que. No, no. Ay, es fascinante todas las cosas que hacemos y cómo nuestras visiones del mundo cambian todo. No sé. Y de hecho, Sí, también pensando justamente en eso, y ahorita que tocas las películas de los ochentas, también es como interesante ver el hecho de que el terror se utiliza como medio educativo, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, en los ochentas eh, siempre está la clase, o sea, y juegan mucho con estos simbolismos visuales, etcétera, porque siempre están los adolescentes que están a punto de tener relaciones sexuales y los matan. Pero es con esta intención de, de, o a lo de mejor si te estás cuidando, pues te matan, ¿no? exacto, es como tirar un mensaje de como de, hey, no hagas eso, porque no sé qué. Y es como siempre, es esa misma idea. Y incluso, o sea, por ejemplo, en México, ¿cómo se utiliza? Y creo que no solo en México, en muchos de los lugares, ¿cómo te dicen? Si no te portas bien, va a venir el señor del costal, o no sé qué, cosas así, o el coco, ¿no? Nunca he visto El Señor del Costal, no manches. ¿Nunca te dijeron eso? No, en mi Sí. casa no. Y además cuando hablaban del coco me imaginaba un coco gigante. Yo O sea, también, la verdad es que no me producía ninguna cosa. sí. Pero, o sea, de todas maneras, es curioso cómo utilizamos el miedo justamente para enseñar. Y bueno, me acordé ahorita que decías lo de las películas de los 80 específicamente por ese datito de que siempre salía la parejita que estaban a punto de tener relaciones sexuales y se los quebraban ahí mismo. Sí, y pues sí, se me hace muy interesante esto de los recursos, o sea, y a nivel educacional también. Pero Al final de cuentas, creo que todo, no sé, al menos desde mi perspectiva, todo termino ligándolo a esta idea de sobrevivir, de no sé, como que siempre tenemos esa. Pero es hasta cierto punto, ¿cómo decirlo? ¿Es irónico? No, bueno, no sé. El hecho de que tenemos curiosidad, pero al mismo tiempo tenemos la supervivencia. O sea, como que ambas son partes que juegan un papel interesante en el ser humano. Por sí, ejemplo, creo que algo que. Una película que a mí me gusta mucho, que a lo mejor no. Según yo sí es de terror. Bueno, se llama ciencia ficción de terror. La de Alien. Que tiene. ok, No sé, como que tiene cosas así. Que juegan en ambos temas. En ambas partes. Como. Por ejemplo, y de esta película creo que podríamos hacer todo un caso de estudio. Aquí el experto es Paul, pero bueno, Paul no está. Pero la- brevemente, o sea, por ejemplo, en esta idea de la curiosidad, eh, aunque no es, ahora que lo pienso, no es un humano, es un robot, pero bueno, spoilers. Bueno, la idea de que oye, pero esto de la inteligencia artificial también habla. también es Pero otra es, cosa. Y de hecho, bueno, y justamente eso se liga con los miedos de cada generación. Por ejemplo, Terminator, ¿no? Y creo que la primera sí es un poquito, pues como de miedo, ¿no? Y a todos nos da miedo esta idea de Skynet. Pero bueno, antes de pasar a eso, este, en la de Alien, por ejemplo, vienen otros miedos también bien cañones. Bueno, en primera, hablando de la Uncanny Valley, el hecho de que la criatura no tenga ojos es extraño, ¿no? Es de repente difícil de entender, como que no sabes qué onda con él. Creo que ayuda mucho a la idea de que genere miedo. sí, Entonces, y además tiene otros elementos.
que van más allá. Por ejemplo, los facehuggers, que son esta cosa que se te pone encima y te implanta el alien, es literalmente una violación. Te está violando esa cosa. O sea, está introduciendo algo ajeno dentro de ti, dentro de tu cuerpo, en contra de tu voluntad, ¿no? A mí eso Pues, se me hace... Aparte el simbolismo, por ejemplo, del mismo alien, como es una figura fálica. Y de hecho, si tú analizas los diseños, por ejemplo, del facehugger, el facehugger tiene en la parte frontal partes genitales femeninas. O sea, son cosas que están... Y siento que, oye, oh, sí, sí, y siento que tiene mucho de este juego de la violación, además de cómo todos los espacios... y es interesante ver la comparativa de cómo utilizan al mismo monstruo, por así llamarlo, pero la ujú, película de Alien, la primera, es de terror y la segunda es, es de acción. Y en esta primera se sienten los espacios chiquitos, no hay, o sea, los exteriores que hay son muy pocos, pero todo se siente así muy claustrofóbico, como que estás literalmente ahí con el monstruo y no puedes escapar. Y además, la manera en la que siempre están jugando con esta idea de lo desconocido, por ejemplo, Ridley Scott, el director, gastó muchísimo de su dinero en establecer... hay una imagen donde aparece lo que ahora se le conoce como el Space Jockey, que es como un monito que está ahí parado, como con un cañón, que ya está muerto, es un extraterrestre, o sea, es cuando llegan a la nave, ¿no? Que está ahí tirada. Pero yo recuerdo de pequeño siempre quedarme con la idea de, qué es esa cosa? Y nada más sale por un momento, y para Ridley Scott era como muy importante establecer esa... pero ¿por qué? Bueno, según yo hay varias razones. Creo que una es por el hecho de que es una criatura extraterrestre que además es más grande que un humano. Y esta cosa, o algo lo mató. No saben qué es, pero por alguna razón está ahí muerto. Y es un ser más, pues de alguna manera que parece ser más fuerte que un ser humano. Entonces, ¿qué les está esperando a los humanos, no? Sí, O sea, es como creo que establece algo muy importante y el hecho de dejarlo así, de no explicar nada sobre él, justamente juega con con aún más misterio sobre qué es el alien. Y yo creo que una de las razones por las que se empieza a echar a perder a este personaje con las nuevas películas es que intentan romper con justamente lo que lo hacía interesante, que es el no saber nada sobre él. ok, sí. ¿No? Y ya cuando te empiezan a explicar que, bueno, para aquellos que no hayan visto las películas más recientes de Alien, que, bueno, pues Alien resulta que lo creó una inteligencia artificial, que como ya decíamos, en sí mismo es otro miedo que empezamos a tener en esta generación, pero pues empieza como a quitarle lo interesante al alienígena. Ujú. Mm, Y de hecho el término que encontré de eso es ecoterror y me llama mucho la atención, pero es justo el miedo que tenemos como humanidad pues a que nos erradiquen, o sea, a desaparecer por otra especie o en este caso por inteligencia artificial o por extraterrestres. Entonces, De hecho, Lovecraft toca, una de las cosas con las que juega es el hecho de pensar que la humanidad no es importante, es insignificante. Y constantemente están estas superentidades, ¿no? Y bueno, yo lo conecto con esto de la inteligencia artificial porque escuchaba hablar no recuerdo bien dónde, pero estaba un físico y un biólogo, me parece, astrobiólogo, hablando si no, o sea, sobre cómo serían vida extraterrestre y también se hablaba de que probablemente no serían seres biológicos, sino serían entidades tecnológicas. Y entonces ellos decían que probablemente nosotros, al igual que lo fue el Neandertal o el Australopithecus, somos tan solamente una transición entre una inteligencia. O sea, nosotros estamos aquí para crear la inteligencia artificial. Que en realidad eso es lo que importa, no nosotros. Y tan solo ese pensamiento es muy triste y da miedo, o sea, asusta. mm, Literalmente, ¿no? pues Y ves que ya empezaron con la idea de los chips en la cabeza, ¿no? es que es eso, Monse. Creo que todo viene. Si podemos concluir algo, es supervivencia. A todos nos da miedo nuestro nuestra posible inexistencia, morir. O bueno, no lo sé.
Creo que por eso existe también en las culturas la fascinación hacia esto, ¿no? Y el querer explicar que hay algo más es con una intención de mitigar esos miedos o esas ansiedades que tenemos como especie humana. Está muy cañón, ¿eh? Ujú. Como decía Bababanga, ¿no? Que a mitad de este siglo ya vamos a hacer computadora. Algo así decía. Pues se predice que la inteligencia artificial puede nacer en un par de años. Ya, Ay, una ya, verdadera inteligencia artificial. No. ya una verdadera. Ujú. Ok. Capaz de construir su propio conocimiento. O sea, yo lo Es, que había visto era un experimento entre dos máquinas y las pusieron a dialogar. Y de repente habían creado su propio lenguaje. sí, Y creo que fue con Google o algo pasó ahí. sí, entonces los científicos les entró un poquito el miedo y entonces decidieron como reestructurar el experimento para que solo pudieran hablar en el lenguaje que ya estaba establecido. Pues, de hecho, es una buena manera de concluir este episodio, generando miedo a nuestra audiencia, porque a mí sí me da un poco de cosa toda esta situación de la inteligencia artificial. Así es, así que ten cuidado que tu computadora puede revelarse algún día. Ah, de hecho, hay un muy buen documental que se llama Si se quieren asustar un poquito. Ay, no sé si estén. Es que Netflix tiene diferentes contenidos según el país en el que estás. Eso lo descubrí en el momento en el que llegué acá. Pero bueno, me aventé un documental que se llama El dilema de las redes sociales, que Mm, habla como de alguna manera Google ya es una inteligencia artificial que nos está espiando en todo momento. sí, qué miedo, ¿eh? Y eso es... En el de México, no sé si en otros países, pero en el de México sí está. Ah, bueno, entonces, recomendadas, les digo, da un poco de miedo. Hablando de los miedos actuales. Exacto, hablando de los míos actuales, pero bueno, en fin, muchachos, esperamos les haya gustado este podcast terrorífico. Coméntenos si les gustó. Aún hay muchísimo material sobre lo que hablar de esto. Este, Exacto, si les gusta, si les llama la atención, pues pídanos otro episodio, pues lo armamos. sí, sin ningún problema. De hecho, ya por ahí nos empezaron a pedir un par de, a sugerir temas interesantes que estamos definitivamente considerando tocar. Uno en específico sobre qué onda con el estilo como artistas. Entonces, eso es un tema que sí o sí vamos a tocar. Pero lo mismo para esto si les llama la atención. Porque creemos que algo muy padre de ser de estas profesiones es que uno tiene que ser muy culto para poder comunicar muchas cosas. Entonces, esa es un poco la razón de tener diferentes temas que podamos enriquecerlos desde entender un poco por qué las tradiciones de algunos países y cómo éstas se diferencian de otras, en el caso de la de México, con el Halloween que se practica más en Norteamérica. Pues es eso, ¿no? Es enriquecerlos un poquito de las posibilidades visuales comunicativas que hay por ahí y que podemos utilizar a nuestro favor. En fin. Exacto. Y bueno, Ah, perdón, Monse. ¿Eh? Adelante, adelante. No, sí, o sea, que aprovechen los recursos que tienen a su alcance para darle más miedo a su espectador si se dedican a hacer cosas de miedo y que se acuerden siempre de investigar cada vez que vayan a diseñar o ilustrar algo y se empapen del contexto. Importantísimo, importantísima la investigación todo el tiempo. Sí. En fin, muchachos, sin más que agregar, les deseamos un excelente día, noche, mañana, lo que sea, en donde estén. Y no nos vamos sin antes recordarles, como siempre, que esto es un camino personal y cada uno debe recorrer el suyo. A su paso, con mucho trabajo, mucha constancia y mucho de escuchar el podcast de Iluma, todos llegaremos a la meta. Les habló Monse y Diego por parte de Iluma y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.